Son las 7:30 de la noche del sábado, 15 de marzo de 2008, cuando una camioneta Hammer dorada se estaciona frente al restaurante La Hacienda en Culiacán, Sinaloa. Del vehículo baja Rodrigo Villareal, hijo de un empresario textil millonario de Guadalajara, 22 años, complexión atlética, camisa Versace, reloj Rolex Submariner de $40,000. Viene acompañado de 4 amigos igual de arrogantes, todos hijos de familias adineradas que consideran Sinaloa su patio de juegos personal. Lo que Rodrigo no sabe es que en la mesa del rincón, un anciano de 74 años toma café negro mientras observa cada movimiento. Ese anciano es Jesús Loera, abuelo materno de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Y lo que está a punto de suceder en los próximos 20 minutos desencadenará una cadena de eventos que transformará para siempre la vida del joven millonario. Porque en Sinaloa existen líneas que jamás deben cruzarse, y Rodrigo está a punto de cruzar la más peligrosa de todas. Si estás viendo esto desde tu ciudad, déjame en los comentarios de dónde nos sigues y cómo te llamas. Quiero saber quién está del otro lado de la pantalla, siguiendo esta historia que apenas comienza. Jesús Loera había llegado al restaurante La Hacienda como cada sábado desde hacía 15 años. A sus 74 años, el abuelo del Chapo mantenía rutinas simples que lo conectaban con su pasado humilde en la tuna. Vestía pantalón de mezclilla desgastado, camisa de cuadros blancos y azules, sombrero de paja que llevaba desde 1985, botas vaqueras con suelas gastadas por décadas de caminar en tierra sinaloense. Sus manos, marcadas por surcos profundos como mapas de una vida de trabajo duro, temblaban ligeramente cuando levantaba la taza de café. Había perdido peso en los últimos meses. Su médico le había diagnosticado diabetes, pero él se negaba a tomar medicinas modernas, prefiriendo los remedios caseros que su difunta esposa María le había enseñado. El anciano no parecía gran cosa para quien no lo conociera. Era solo otro campesino jubilado, disfrutando su cena dominical en un restaurante de clase media. Pero quienes sabían, quienes realmente entendían las jerarquías invisibles de Sinaloa, trataban a Jesús Loera con el respeto que se debe a la realeza. Los meseros le servían sin cobrar. El dueño del restaurante se acercaba personalmente a preguntar si todo estaba bien. Los otros comensales lo saludaban con reverencia genuina, no por miedo, sino por el cariño auténtico que despertaba este hombre que había criado al niño que se convertiría en el narcotraficante más poderoso del mundo. Esa noche, Jesús había venido solo porque su nieto favorito, Joaquín, estaba ocupado con asuntos que el anciano prefería no conocer. Había ordenado lo de siempre: caldo de res con verduras, tortillas de maíz recién hechas, frijoles refritos con queso. Comía despacio, saboreando cada bocado, porque a los 74 años había aprendido que la prisa es enemiga de la digestión y de la vida misma. Mientras comía, recordaba historias de cuando Joaquín era niño. El pequeño que vendía naranjas en el mercado, que se escondía detrás de sus piernas cuando su padre lo regañaba, que le prometía comprarle una casa grande cuando fuera mayor. El restaurante La Hacienda era territorio neutral en Culiacán. Familias de diferentes niveles sociales cenaban juntas sin problemas. Empresarios locales compartían espacio con campesinos que celebraban cumpleaños. Jóvenes universitarios platicaban en mesas cercanas a señores mayores que jugaban dominó. Era uno de los pocos lugares donde las diferencias de clase se difuminaban bajo el calor de la hospitalidad sinaloense. El ambiente era relajado, familiar, seguro. Hasta que llegó Rodrigo Villareal.
Rodrigo había venido a Culiacán por tercera vez en 6 meses. Su padre, Mauricio Villareal, era dueño de una cadena de tiendas departamentales que operaba en 5 estados del país. La familia vivía en las lomas de Chapultepec, el barrio más exclusivo de Ciudad de México, en una mansión de 2.000 metros cuadrados con piscina olímpica, cancha de tenis privada y garaje para 12 vehículos de lujo. Rodrigo había estudiado administración de empresas en universidad privada de Estados Unidos, pero nunca trabajó un día en su vida. Su único empleo consistía en gastar los millones que su padre generaba cada mes. Para Rodrigo, Sinaloa era territorio exótico donde podía comportarse como emperador temporal. Venía con sus amigos a apostar en peleas de gallos clandestinas, a comprar cocaína de la más pura, a contratar mujeres hermosas que fingían adorarlo por dinero. Se hospedaba en el hotel más caro de la ciudad, rentaba camionetas ostentosas, derramaba propinas de miles de pesos para impresionar a locales que consideraba inferiores. En su mente distorsionada, Sinaloa era su parque de diversiones personal, donde podía comprar respeto y admiración. Sus 4 acompañantes esa noche eran igual de despreciables. Santiago Herrera, hijo de un político corrupto de Puebla, 24 años, fanático de las apuestas ilegales. Diego Morales, heredero de una fortuna inmobiliaria de Monterrey, 23 años, adicto a la cocaína desde los 17. Patricio Sandoval, vástago de una familia de banqueros de Guadalajara, 25 años, coleccionista de automóviles deportivos que jamás había pagado. Y Fernando Gutiérrez, hijo de un magnate de telecomunicaciones, 22 años, experto en humillar personas que consideraba por debajo de su nivel social. Los 5 jóvenes entraron al restaurante como invasores. Hablaban demasiado fuerte, se reían con estruendo, exigían atención inmediata de meseros que atendían otras mesas. Rodrigo chasqueó los dedos llamando al gerente, gesto que en Sinaloa se considera profundamente irrespetuoso. Cuando el gerente se acercó con cortesía profesional, Rodrigo le aventó billetes sobre la mesa sin contarlos. Queremos la mejor mesa de este lugar, la que tenga la mejor vista. Mueve a quien esté ahí sentado. Aquí tienes para que los compenses por las molestias. El gerente, hombre de 50 años con 30 de experiencia en servicio al cliente, intentó explicar diplomáticamente que todas las mesas estaban ocupadas, que podrían esperar 15 minutos hasta que alguna se desocupara naturalmente. Pero Rodrigo no escuchaba explicaciones. Había venido acostumbrado a que su dinero resolviera cualquier inconveniente instantáneamente. No me importa. Nosotros pagamos mejor que cualquier familia de pueblo que esté cenando aquí. Muévelos ahora, o buscamos otro lugar donde sí sepan atender clientes importantes. Los otros comensales comenzaron a voltear hacia la mesa de los jóvenes millonarios. El ambiente relajado del restaurante se tensó como cuerda de guitarra, a punto de romperse. Familias que cenaban tranquilamente empezaron a sentir incomodidad. Niños dejaron de jugar, intuyendo que algo malo estaba por suceder. Meseros intercambiaban miradas nerviosas, sin saber cómo manejar la situación sin ofender a clientes que obviamente tenían dinero para gastar. Jesús Loera observaba todo desde su mesa del rincón. Sus ojos pequeños y cansados, que habían visto demasiados años de pobreza, violencia y finalmente riqueza extrema, estudiaban a los 5 jóvenes con la paciencia de quien ha aprendido a evaluar amenazas reales de simples molestias. No sentía miedo, porque a los 74 años el miedo se había convertido en lujo que no podía permitirse. Sentía algo diferente. Decepción. Tristeza por ver cómo el dinero podía corromper tan completamente a seres humanos jóvenes que tenían todas las oportunidades del mundo.
El gerente finalmente cedió ante la presión económica. Se acercó hacia una familia de clase media que celebraba el cumpleaños de su hija de 8 años. Los padres habían ahorrado durante meses para pagar esa cena especial. La niña llevaba vestido rosa nuevo, zapatos que brillaban bajo las luces del restaurante, sonrisa que iluminaba toda la mesa decorada con globos de colores. Era su primera vez en un restaurante elegante, experiencia que recordaría toda la vida. El gerente explicó la situación con vergüenza evidente. Los padres, humildes trabajadores que sabían cuándo no tenían poder para pelear, recogieron sus cosas sin protestar. La niña preguntó por qué tenían que irse si aún no llegaba su pastel. Su padre le explicó con voz quebrada que a veces las personas con más dinero pueden hacer que otros se muevan. La pequeña no entendía, pero obedeció cargando su muñeca favorita con lágrimas en los ojos. Rodrigo y sus amigos se instalaron en la mesa sin mostrar el menor rastro de empatía o remordimiento. Ordenaron la botella de whisky más cara, langostas que trajeron especialmente de Mazatlán, cortes de carne importados de Estados Unidos. Gastaron en una cena lo que la familia desalojada ganaba en 6 meses de trabajo honesto. Y durante toda la velada se burlaron de los nacos que no podían pagar por estar en lugares decentes. Ahora quiero que pienses qué harías tú en esta situación, Donu. ¿Te quedarías callado viendo esta injusticia o intervendrías de alguna manera? Déjamelo en los comentarios, porque lo que está a punto de pasar cambiará todo. Jesús lo era, terminó su cena sin prisa, pero cada bocado le sabía diferente después de presenciar la humillación de la familia. Sus principios, forjados en décadas de pobreza donde la dignidad era lo único que no se podía perder, chocaban contra la realidad de que existían personas capaces de comprar el sufrimiento ajeno como entretenimiento. Se levantó lentamente, pagó su cuenta con billetes arrugados que sacó de una cartera vieja y caminó hacia la salida del restaurante. Pero el destino tenía otros planes. Al pasar junto a la mesa de Rodrigo, tropezó ligeramente. Sus 74 años, combinados con medicamentos para la diabetes que afectaban su equilibrio, hicieron que perdiera estabilidad por un segundo. Su hombro rozó accidentalmente la silla donde estaba sentado el joven millonario. Contacto tan leve que cualquier persona educada lo habría ignorado o incluso ayudado al anciano a recuperar balance. Rodrigo reaccionó como si hubiera sido atacado por un enemigo mortal. «Oye, pinche viejo, ¿qué te pasa? ¿No tienes ojos para ver por dónde caminas?» Jesús se detuvo. Se volteó con la paciencia infinita de quien ha vivido suficiente para saber que los problemas reales merecen energía, pero las tonterías no. «Perdón, joven, no fue mi intención molestarlo. Que tenga buena noche». Pero Rodrigo no había terminado. El alcohol, la cocaína que había consumido antes de llegar y la adrenalina de sentirse poderoso en territorio que consideraba conquistado, lo empujaron más allá de cualquier límite de decencia humana. No, no, no. No te vayas así, nada más. Vienes aquí, a un restaurante donde claramente no tienes dinero para estar, me golpeas y piensas que con un perdón ya estuvo todo arreglado. Los otros 4 amigos comenzaron a reírse, alimentando la crueldad de Rodrigo con sus risas de hienas. Santiago grabó con su celular, pensando que sería divertido tener video de la humillación. Diego gritó comentarios burlones sobre la ropa del anciano. Patricio sugirió que revisaran si el viejo no había robado algo. Fernando propuso que lo hicieran limpiar el piso como castigo. El restaurante completo se había silenciado. 50 personas observaban la escena sin atreverse a intervenir. El gerente se acercó nerviosamente, pero no sabía si defender al anciano significaría perder clientes que gastaban tanto dinero. Los meseros se habían detenido con platos en las manos.
estatuas humanas congeladas por la incomodidad de presenciar algo que sabían estaba terriblemente mal. Jesús Loera respiró profundo 3 veces. En su mente pasaron imágenes de su nieto Joaquín, de 5 años, escondiéndose detrás de sus piernas cuando otros niños se burlaban de su ropa remendada. Recordó todas las veces que había enseñado a sus nietos que la pobreza no era motivo de vergüenza, pero la falta de respeto hacia otros seres humanos sí lo era. Recordó las palabras que le había dicho a Joaquín cuando tenía 12 años. «Mijo, puede que seamos pobres, pero nunca vamos a ser gente sin educación». «Ah, joven, le repito que fue sin intención. Soy persona mayor, tengo derecho a que me respeten. Si usted fue educado por su familia, debería pedirme disculpas por hablarme así». La respuesta de Rodrigo superó todos los límites de la crueldad humana. ¿Respeto? ¿Tú quieres respeto? Mírate nada más. Ropa de tienda de segunda mano, zapatos remendados, olor a pobreza que se siente desde aquí. Gente como tú debería agradecer que personas como nosotros vengan a gastar dinero en lugares como este. Sin nosotros, este restaurante de quinta se iría a la quiebra y tú no tendrías ni dónde venir a fingir que puedes pagar una cena decente. Rodrigo se levantó de su silla, sacó un fajo de billetes de 1000 pesos y los aventó al piso frente a los pies del anciano. «Ahí tienes. Eso es más dinero del que has visto junto en toda tu pinche vida de campesino muerto de hambre. Recógelo y lárgate de aquí antes de que llame a seguridad para que saquen a este mendigo que se coló sin permiso». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las luces eléctricas del restaurante. 50 personas contuvieron la respiración, presenciando algo que intuían cambiaría todo para siempre, porque en ese momento Rodrigo Villareal acababa de cometer el error más grande de su vida. Acababa de humillar públicamente al abuelo del Chapo Guzmán. Jesús Loera miró los billetes esparcidos en el suelo como si fueran serpientes venenosas. Sus ojos, que habían visto nacer y morir generaciones enteras en las montañas de Sinaloa, se llenaron de una tristeza tan profunda que varios comensales sintieron un nudo en la garganta. No era humillación lo que reflejaba su rostro arrugado. Era decepción. La decepción de un hombre que había criado a su nieto con valores que este joven millonario jamás conocería. Con la dignidad que solo dan 7 décadas de vida honesta, Jesús se agachó lentamente. Sus rodillas protestaron, su espalda crujió, pero recogió cada billete del piso. No porque necesitara el dinero, sino porque no iba a permitir que su educación se quedara en el suelo junto con los insultos de un muchacho sin principios. Se incorporó con esfuerzo, alisó los billetes contra su pecho y los extendió hacia Rodrigo. «Joven, tome su dinero. Yo tengo lo suficiente para pagar mi comida. Lo que usted necesita no se compra con billetes. Se aprende en casa, con familia que le enseña a respetar a las personas mayores». Rodrigo, embriagado por el poder que creía tener, rechazó los billetes con un manotazo que los volvió a tirar al suelo. «No quiero que toques mi dinero con esas manos sucias, pinche viejo. Y no me vengas a dar lecciones de moral cuando claramente vienes de una familia de nacos que nunca van a ser alguien en la vida». Fernando Gutiérrez, el hijo del magnate de telecomunicaciones, se levantó para sumarse a la humillación. Sacó su teléfono celular y comenzó a grabar mientras se burlaba. «Oigan, tengo que subir esto a mis redes sociales. Mis seguidores no van a creer que encontramos a un mendigo que se cree importante en un restaurante de Culiacán. Este video va a ser viral». Santiago Herrera aplaudió como si estuviera en un espectáculo. Diego Morales silbó burlonamente. Patricio Sandoval
Gritó comentarios sobre la ropa del anciano que hicieron reír a carcajadas a sus compañeros. Los 5 jóvenes millonarios habían convertido la dignidad de un hombre de 74 años en su entretenimiento nocturno. Pero lo que ninguno de ellos sabía es que en una mesa cercana, discretamente ubicada junto a la ventana, 3 hombres habían observado toda la escena con atención que iba más allá de la curiosidad. Eran empleados de una empresa de seguridad privada que cenaban después de su turno. Al menos eso parecían. En realidad, eran parte del círculo de protección que rodeaba permanentemente a Jesús Loera sin que él lo supiera. El mayor de los 3, un hombre de 45 años con cicatrices en las manos que hablaban de enfrentamientos pasados, sacó discretamente su teléfono celular. Marcó un número que tenía enmarcación rápida. La llamada fue contestada al segundo timbre. «Jefe, tenemos situación con don Jesús. 5 muchachos ricos lo están humillando en la hacienda. Uno le tiró dinero en el piso, lo está grabando, diciéndole cosas que no se dicen a una persona mayor». La voz que respondió del otro lado era tranquila, pero cargada de una frialdad que helaba la sangre. «¿Qué clase de cosas?», le dijo Mendigo. «Naco, que su familia nunca va a ser alguien en la vida». Lo obligó a recoger billetes del suelo. Todo el restaurante lo está viendo. Silencio de 10 segundos que se sintieron como 10 horas. Identifiquen a los 5. Nombres completos, direcciones, familia, todo. Pero no intervengan ahorita. Dejen que terminen su show. Quiero que se sientan seguros hasta el final. Y don Jesús, que termine su noche tranquilo. Mañana me encargo de esto. La llamada terminó. Los 3 hombres siguieron cenando como si nada hubiera pasado. Pero ahora tomaban fotografías discretas de los 5 jóvenes millonarios que celebraban su crueldad sin imaginar que acababan de firmar su sentencia de muerte social. Mientras tanto, Jesús Loera recogió los billetes por segunda vez. Esta vez no se los ofreció a Rodrigo. Los dobló cuidadosamente y se los guardó en el bolsillo de su camisa. Luego miró directamente a los ojos del joven que lo había humillado. «Que Dios lo perdone, muchacho, porque hay cosas en la vida que no se perdonan, y faltarle el respeto a una persona mayor es una de ellas». Rodrigo se rió con más fuerza, interpretando las palabras del anciano como amenaza vacía de alguien sin poder para respaldarla. «¿Me estás amenazando, abuelito? ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a echar la maldición? ¿Vas a llamar a tu familia de campesinos para que vengan a defenderte?» Los otros 4 rieron como hienas ante la ocurrencia de su líder, pero Jesús Loera no se rió. Simplemente asintió con la sabiduría de quien sabe que la vida tiene formas misteriosas de cobrar las deudas pendientes. «No necesito amenazarlo, joven. La vida se encarga de enseñar respeto a quien no lo aprendió en casa». Dicho esto, el anciano caminó hacia la salida del restaurante con pasos lentos pero firmes. Su espalda encorvada por los años no se dobló ni un centímetro más ante las risas que lo siguieron hasta la puerta. Porque Jesús Loera sabía algo que Rodrigo Villareal jamás imaginaría: que el nieto que había criado con tanto amor, el mismo que vendía naranjas descalzo en los mercados de Culiacán, se había convertido en el hombre más poderoso y temido de México. Y ese nieto no perdonaba las ofensas contra su familia, especialmente contra el abuelo, que lo había protegido cuando el mundo entero se burlaba de él por ser pobre. Esa noche, Rodrigo y sus amigos siguieron la celebración en el bar del hotel más caro de Culiacán. Gastaron 30,000 pesos en alcohol premium, contrataron mariachis privados, invitaron mujeres hermosas que fingían adorarlos por dinero. Fernando subió el video de la humillación del anciano a sus redes sociales con el título «Educando nacos en Sinaloa».
El video obtuvo 1500 likes en las primeras 2 horas. Los 5 jóvenes se sentían invencibles, dueños de un mundo que podían comprar con tarjetas de crédito sin límite. Planeaban quedarse en Culiacán 3 días más, apostando en peleas de gallos, comprando cocaína de la mejor calidad, humillando más personas humildes para divertirse. Porque para ellos, Sinaloa era parque de diversiones donde podían comportarse como emperadores temporales sin consecuencias. No sabían que a 400 kilómetros de distancia, en una casa de seguridad en las montañas de Badiraguato, Joaquín Guzmán Loera acababa de recibir la llamada que cambiaría todo. El Chapo estaba cenando, solo cuando sonó su teléfono satelital. Era sábado por la noche, día que siempre dedicaba a descansar, a recordar sus raíces humildes, a planear el futuro de sus hijos. Había ordenado cochinita pibil, su platillo favorito desde niño, y bebía cerveza fría mientras revisaba reportes semanales de sus lugartenientes. La voz de su jefe de seguridad personal lo interrumpió sin preámbulos. «Jefe, necesito reportarle algo sobre don Jesús». Joaquín dejó el tenedor sobre el plato. Cuando alguien mencionaba a su abuelo fuera de contexto familiar, significaba problemas graves. ¿Qué pasó? Un grupo de muchachos ricos de fuera humilló a don Jesús en la hacienda. Le tiraron dinero en el piso, lo obligaron a recogerlo, lo insultaron frente a todo el restaurante. Le dijeron mendigo, naco, que su familia nunca iba a ser alguien en la vida. El silencio que siguió duró exactamente 30 segundos. En esos 30 segundos, el hombre más poderoso del narcotráfico mexicano sintió como la sangre se le helaba en las venas. Vio pasar por su mente imágenes de su infancia. Su abuelo defendiéndolo de las burlas de otros niños, enseñándole a leer con periódicos viejos, compartiendo su única tortilla cuando no había comida en casa. Recordó la promesa que le había hecho a Jesús Loera cuando cumplió 18 años. «Abuelo, algún día nadie se va a atrever a faltarle el respeto. Le juro que voy a protegerlo siempre». Cuando finalmente habló, su voz era tan fría que el jefe de seguridad sintió escalofríos a través del teléfono. «Dame nombres completos, direcciones, familia, trabajos, propiedades, cuentas bancarias, todo. Lo quiero en mi escritorio en 6 horas». «¿Qué hacemos con ellos, jefe?» «Todavía nada. Primero quiero saber exactamente con quién estamos tratando. Pero te voy a decir algo. Quien humilla a mi abuelo, quien le falta el respeto a la persona que más quiero en este mundo, vas a aprender por qué me llaman el Chapo Guzmán». La llamada terminó. Joaquín se levantó de la mesa sin terminar su cena. Caminó hacia la ventana de su refugio en las montañas, mirando las luces de Culiacán brillando a lo lejos como estrellas caídas en el valle. En su mente ya se estaba formando el plan perfecto para cobrar la deuda de respeto que 5 muchachos millonarios acababan de contraer. Porque el Chapo Guzmán había aprendido muchas cosas durante su ascenso al poder. Había aprendido a matar, a corromper, a traficar toneladas de drogas, a sobornar gobiernos enteros. Pero lo más importante que había aprendido es que en este mundo, la familia es lo único sagrado. Y nadie, absolutamente nadie, tocaba a su familia sin pagar las consecuencias. Esa noche, mientras Rodrigo Villarreal y sus amigos celebraban su crueldad en bares de lujo, 50 investigadores privados comenzaron a trabajar. Rastrearon historiales académicos, registros bancarios, propiedades familiares, rutinas diarias, debilidades personales. En 12 horas tendrían información suficiente para destruir 5 vidas de formas que los jóvenes millonarios jamás imaginarían posibles. El lunes por la mañana, cuando Rodrigo despertara con resaca en su suite presidencial,
Su mundo perfecto comenzaría a desmoronarse, pieza por pieza. Y todo porque había cometido el error de humillar al hombre equivocado en el lugar equivocado. Había humillado al abuelo del Chapo Guzmán. El lunes 17 de marzo de 2008, a las 6:30 de la mañana, Rodrigo Villarreal despertó en la suite presidencial del Hotel Lucerna con la peor resaca de su vida. Su cabeza palpitaba como tambor de banda sinaloense. Su boca sabía a cenicero mojado. Y la luz que se filtraba por las cortinas de seda lo lastimaba como cuchillos. Se levantó tambaleándose hacia el baño de mármol italiano, donde vomitó los restos de 30.000 pesos en alcohol premium que había consumido la noche anterior. Mientras se lavaba la cara con agua fría, recordó fragmentos borrosos de la noche. El viejo patético recogiendo billetes del suelo, las risas de sus amigos, el video viral que Fernando había subido. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro hinchado por el alcohol. Había sido una noche perfecta. Habían puesto en su lugar a un campesino muerto de hambre que se atrevió a molestarlos. Lo que Rodrigo no sabía es que a esa misma hora, en una oficina blindada de Culiacán, Joaquín Guzmán Loera terminaba de revisar un expediente de 120 páginas que contenía cada detalle de la vida del joven millonario. Nombre completo: Rodrigo Villarreal Santamaría. Edad: 22 años. Padre: Mauricio Villarreal Hernández, dueño de textiles del Bajío SADCB. Patrimonio familiar estimado: 340 millones de pesos. Residencia principal: Las Lomas de Chapultepec, Ciudad de México. Vehículos registrados: Hammer H2, Ferrari 458 Spider, Mercedes-Benz AMG GT. Cuentas bancarias en 3 países. Propiedades en Acapulco, Puerto Vallarta y Aspen, Colorado. Pero lo más interesante del expediente no eran los números. Era el perfil psicológico que sus analistas habían construido en tiempo récord. Rodrigo Villarreal era el típico heredero millonario sin propósito. Adicto funcional a la cocaína, apostador compulsivo que había perdido 2 millones de pesos en Las Vegas el año anterior, coleccionista de automóviles que manejaba en estado de ebriedad, y lo más importante, un cobarde que jamás había enfrentado consecuencias reales por sus actos. El Chapo cerró el expediente y miró a su jefe de operaciones especiales, un hombre de 40 años conocido como el licenciado por su capacidad de resolver problemas complejos sin dejar rastros. Era exmilitar, graduado del Colegio de Defensa Nacional, experto en guerra psicológica que había trabajado para el gobierno federal antes de unirse al cártel por una oferta que no pudo rechazar. ¿Qué opinas, licenciado? El hombre estudió las fotografías de los 5 jóvenes tomadas secretamente en el restaurante. Sus ojos fríos, entrenados para evaluar amenazas y vulnerabilidades, se detuvieron en cada rostro. Son niños ricos jugando a ser importantes, jefe. Nunca se han enfrentado problemas reales. El líder es Rodrigo. Los otros 4 son borregos que lo siguen. Si queremos enviar mensaje efectivo, él es el objetivo principal. Pero tengo una propuesta que podría ser más educativa. El Chapo se recargó en su silla de cuero, interesado en escuchar opciones. Podemos destruirlos financieramente. Eso es fácil. Pero sería más efectivo demostrarles lo pequeños que son en realidad. Quitarles el poder que creen tener. Hacerlos sentir la misma humillación que le causaron a don Jesús, pero multiplicada por 1000. ¿Qué tienes en mente? El licenciado extendió un mapa de México sobre el escritorio de caoba. Marcó 5 puntos con círculos rojos: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Culiacán. Vamos a desarmar sus vidas pieza por pieza, pero de forma que parezca mala suerte, consecuencias naturales de sus propios errores. Primero,
Sus negocios familiares van a empezar a tener problemas inexplicables. Inspecciones fiscales, demandas laborales, problemas con proveedores. Nada que se pueda rastrear hasta nosotros, pero suficiente para generar estrés financiero. El Chapo asintió, apreciando la elegancia del plan. Segundo, sus círculos sociales van a comenzar a rechazarlos. Sus videos humillando personas humildes van a llegar a las familias adecuadas, a los medios correctos. Van a descubrir que ser cruel con los pobres no es tan divertido cuando tus propios amigos ricos te ven como monstruo. Y tercero, el licenciado sonrió con la frialdad de depredador que ha encontrado presa perfecta. Tercero, van a conocer el verdadero Sinaloa. No el parque de diversiones que creen que es, sino el territorio donde cada acción tiene consecuencias. Van a aprender respeto de la manera más efectiva posible, a través del miedo genuino. El plan comenzó a ejecutarse ese mismo lunes a las 10 de la mañana, cuando la empresa de Mauricio Villarreal recibió visita sorpresa de la Secretaría de Hacienda. 50 auditores llegaron con órdenes de revisar los libros contables de los últimos 5 años. Encontraron irregularidades que técnicamente existían en todas las empresas mexicanas, pero que normalmente se pasaban por alto con arreglos discretos. Esta vez no habría arreglos. Simultáneamente, en Guadalajara, la fábrica textil principal de la familia tuvo problemas técnicos con su sistema de computadoras. Un virus informático extremadamente sofisticado corrompió bases de datos, canceló órdenes de producción y envió correos electrónicos ofensivos a clientes importantes. El daño económico se estimó en 8 millones de pesos, pero el daño reputacional era incalculable. En Monterrey, la empresa de Diego Morales despertó con demanda laboral masiva. 300 empleados, organizados misteriosamente durante el fin de semana, exigían pagos retroactivos por horas extra nunca compensadas. Los abogados laboralistas que representaban a los trabajadores eran los mejores del país y trabajaban gratis por razones que nunca explicaron. En Puebla, la familia de Santiago Herrera recibió investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Alguien había proporcionado evidencia detallada de abusos cometidos por el patriarca político durante su tiempo en el gobierno estatal. Documentos que habían permanecido ocultos durante 20 años aparecieron mágicamente en escritorios de periodistas de investigación. Pero el golpe más devastador llegó a través de las redes sociales. El video que Fernando había subido burlándose del anciano comenzó a viralizarse, pero no de la manera que él esperaba. Usuarios anónimos, con millones de seguidores, compartieron el clip con comentarios devastadores sobre la crueldad de los jóvenes millonarios. Justicia para el abuelo se convirtió en trending topic nacional. Influencers famosos, artistas reconocidos y figuras públicas respetadas comenzaron a denunciar públicamente el comportamiento de los 5 jóvenes. Sus nombres reales aparecieron en todos lados. Sus fotografías circularon con etiquetas de hijos millonarios sin educación y ejemplos de lo peor de México. Para el martes por la tarde, los 5 jóvenes habían pasado de ser desconocidos privilegiados a ser los rostros más odiados del país. Sus teléfonos no paraban de sonar con llamadas de periodistas pidiendo declaraciones. Sus familias recibían amenazas de muerte de personas indignadas por el video. Sus cuentas de redes sociales fueron suspendidas por violaciones a políticas de acoso. Rodrigo, encerrado en su suite del hotel, veía las noticias con horror creciente. Su cara aparecía en todos los canales nacionales. Reporteros especializados en nota roja habían investigado su historial, las multas por manejar ebrio, los escándalos en universidades estadounidenses,
las deudas de juego que su padre había pagado en silencio. Todo estaba expuesto públicamente. Su teléfono sonó. Era su padre, Mauricio Villareal, y su voz temblaba de furia contenida. «Rodrigo, ¿qué carajo hiciste en Culiacán?» «Papá, yo...» Fue solo una broma. Un viejo se tropezó y... «¿Una broma? ¿Sabes lo que me está costando tu broma? Tengo auditores destruyendo mi empresa, clientes cancelando contratos, empleados demandándome. Y todo porque mi hijo idiota decidió humillar a un anciano por diversión». Rodrigo sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. No entendía cómo un incidente menor en un restaurante de provincia había escalado a crisis nacional que amenazaba el imperio familiar construido durante 3 generaciones. «Papá, cálmate. Podemos arreglar esto. Siempre arreglamos todo». «No, Rodrigo. Esta vez no. Quien sea que protege a ese anciano tiene poder que no habíamos visto antes. Poder real, no el dinero de juguete con el que hemos jugado toda la vida». «¿Qué quieres decir?» La línea se cortó. Mauricio Villareal había colgado a su propio hijo por primera vez en 22 años. Esa noche, en su refugio de las montañas, el Chapo cenaba tranquilamente mientras revisaba reportes de progreso. Sus hombres habían ejecutado la primera fase del plan con precisión quirúrgica. Los 5 jóvenes millonarios estaban comenzando a comprender que existían consecuencias para sus actos, pero la lección apenas comenzaba. «Mañana», ordenó a el licenciado, «quiero que experimenten Sinaloa de verdad. No el Sinaloa de turistas ricos que vienen a jugar. El Sinaloa donde las acciones tienen peso real. ¿Procedo con fase 2, jefe?» «Procede. Pero recuerda, no les hagamos daño físico. Eso sería demasiado fácil. Quiero que sufran de la misma manera que sufrió mi abuelo. Con humillación pública, con pérdida de dignidad, con la comprensión de que no son tan importantes como creían». El miércoles por la mañana, Rodrigo y sus 4 amigos decidieron salir del hotel para desayunar, pensando que manteniendo perfil bajo podrían esperar a que la tormenta mediática se calmara. Eligieron un restaurante discreto en colonia residencial, lejos del centro turístico donde los podrían reconocer fácilmente. Llegaron al establecimiento en un solo vehículo, el Hammer dorado que había llamado tanto la atención el sábado anterior. Se estacionaron y entraron al restaurante con gorras de béisbol y lentes oscuros, tratando de pasar desapercibidos. Pidieron mesa en el rincón más apartado y ordenaron desayuno en voz baja. Pero la tranquilidad duró exactamente 15 minutos. Un mesero se acercó a su mesa con sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Disculpen, señores, pero el gerente necesita hablar con ustedes». Los 5 jóvenes intercambiaron miradas nerviosas. Rodrigo, tratando de mantener autoridad que sentía desvanecerse, respondió con voz que intentaba sonar firme. «¿Para qué nos quiere ver el gerente? Somos clientes como cualquier otro». El mesero mantuvo la sonrisa falsa. «Es sobre el video, señor Villareal. Todo México lo conoce ya». El gerente llegó acompañado de 2 hombres corpulentos que obviamente no eran empleados del restaurante. Su sonrisa era aún más fría que la del mesero. «Buenos días, jóvenes. Soy Roberto Castillo, dueño de este lugar. Creo que necesitamos hablar sobre lo que pasó el sábado en la hacienda». Diego Morales, el más nervioso del grupo, tartamudeó una respuesta. «No sabemos de qué habla, señor. Solo vinimos a desayunar tranquilos». Roberto Castillo puso su teléfono sobre la mesa y reprodujo el video de la humillación. El sonido de sus propias risas burlándose del anciano llenó el restaurante silencioso. ¿Siguen sin saber de qué hablo? Fernando Gutiérrez intentó levantarse de la mesa. «Esto es acoso. Vamos a reportarlo con las autoridades».
Uno de los hombres corpulentos puso mano pesada sobre el hombro de Fernando, obligándolo a sentarse nuevamente. Las autoridades ya saben que están aquí, joven Gutiérrez. De hecho, nos pidieron que los cuidáramos mientras están en Culiacán. Rodrigo sintió sudor frío corriendo por su espalda. Por primera vez en su vida privilegiada, estaba enfrentando situación que no podía resolver con dinero o influencias familiares. ¿Qué quieren de nosotros? Roberto Castillo sonrió con genuino placer. Queremos que aprendan respeto, muchachos. Respeto por las personas mayores, respeto por Sinaloa, respeto por la gente trabajadora que ustedes ven como entretenimiento. Patricio Sandoval, temblando visiblemente, intentó negociar. Podemos pagar. Lo que sea, nuestras familias tienen dinero. La respuesta del gerente fue como bofetada verbal. Su dinero no vale nada aquí, niño rico. En Sinaloa el respeto no se compra, se gana o se enseña. Y ustedes van a aprender de la segunda manera. Los dos hombres corpulentos se acercaron más a la mesa. Sus presencias físicas llenaron el espacio como nubes de tormenta. Van a quedarse aquí hasta que terminen su lección de respeto. Van a limpiar este restaurante de arriba abajo. Van a servir mesas. Van a lavar platos. Van a hacer todo el trabajo que normalmente hacen las personas que ustedes desprecian. Santiago Herrera protestó con voz quebrada. No pueden obligarnos. Esto es secuestro. Roberto Castillo se rió con sonido que helaba la sangre. ¿Secuestro? No, jóvenes. Esto es educación. La educación que sus padres millonarios nunca les dieron. Y van a recibirla completa, porque el hombre que humillaron el sábado es muy querido por personas muy importantes en esta ciudad. Los 5 jóvenes finalmente comenzaron a comprender la magnitud de su error. No habían humillado a un anciano cualquiera. Habían tocado a alguien protegido por fuerzas que superaban su comprensión de poder y dinero. En los siguientes 6 horas, Rodrigo Villareal y sus amigos experimentaron humillación sistemática, diseñada para enseñarles empatía de la manera más directa posible. Limpiaron baños con sus propias manos. Lavaron platos grasosos en agua fría. Sirvieron comida a trabajadores que se burlaban de sus torpezas. Barrieron pisos que se ensuciaban deliberadamente para que tuvieran que limpiar una y otra vez. Cada vez que protestaban, que exigían llamar a sus abogados, que amenazaban con represalias familiares, los hombres corpulentos les recordaban suavemente que estaban aprendiendo respeto, el mismo respeto que le debieron haber mostrado al anciano del sábado. Para las 5 de la tarde, cuando finalmente los liberaron, los 5 jóvenes millonarios habían perdido toda arrogancia. Sus ropas de diseñador estaban sucias, sus manos estaban ampolladas, sus espíritus estaban quebrados. Habían aprendido lo que significaba ser tratados como sirvientes, como personas sin valor, como objetos de burla. Rodrigo, con lágrimas de humillación corriendo por su rostro sucio, suplicó una última vez. Ya aprendimos la lección. Por favor, déjennos ir en paz. Roberto Castillo asintió con satisfacción. La primera lección, sí. Pero su educación en Sinaloa apenas comienza, joven Villareal. Mañana conocerán al hombre que ustedes humillaron. Van a pedirle perdón de rodillas. Y si él los perdona, podrán regresar a sus vidas de privilegio con una nueva perspectiva sobre el respeto. Los 5 jóvenes salieron del restaurante transformados. Ya no eran los emperadores arrogantes que habían llegado a Culiacán el viernes anterior. Eran 5 muchachos asustados que comenzaban a entender que habían despertado fuerzas que no podían controlar ni comprender. Esa noche, mientras se preparaban para el encuentro más importante de sus vidas, ninguno de ellos podía imaginar que al día siguiente estarían cara a cara con el abuelo del hombre más poderoso de México, el hombre
cuya humillación había desencadenado una lección de respeto que recordarían hasta el último día de sus vidas. Esta historia demuestra una verdad incómoda que muchos prefieren ignorar. En México y en el mundo entero, existen jerarquías invisibles que trascienden el dinero. Rodrigo Villareal y sus amigos aprendieron de la manera más dura que la arrogancia tiene precio, que la crueldad hacia los indefensos siempre regresa multiplicada y que hay personas en este mundo que no se pueden tocar sin consecuencias devastadoras. El poder real no se mide en cuentas bancarias ni en propiedades de lujo. Se mide en la capacidad de proteger a quienes amas, de cobrar deudas de respeto y de enseñar lecciones que duran toda la vida. Jesús lo era solo un anciano humilde para quienes no sabían, pero para quien sí sabía, era familia del hombre más temido de México. La ironía más cruel de esta historia es que 5 jóvenes que lo tenían todo, lo perdieron por no tener lo más básico: educación y respeto hacia los demás. Mientras que un anciano de 74 años, que parecía no tener nada, tenía lo más poderoso que existe: el amor incondicional de alguien capaz de mover montañas para protegerlo. Si esta historia te impactó, si te hizo reflexionar sobre el poder del respeto y las consecuencias de nuestros actos, compártela. Dale like, suscríbete al canal y déjame en los comentarios qué opinas sobre la justicia que recibieron estos 5 jóvenes millonarios. ¿Crees que aprendieron la lección o volverían a cometer los mismos errores? Porque al final del día, todos somos responsables de nuestras acciones. Y en Sinaloa, como en la vida, siempre hay alguien más poderoso que tú. Alguien que puede enseñarte respeto cuando tus padres no lo hicieron. La pregunta es, ¿vas a aprenderlo por las buenas o te van a tener que enseñar como le enseñaron a Rodrigo Villareal?